Escucharemos tu palabra, Señor, tu palabra que nos da vida, tu palabra que es luz y verdad, que nos llena de gracia y de paz. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vaya a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, qué alegría poder encontrarnos de nuevo con el Señor, así sea en la celebración eucarística a través de las redes sociales, cuando esta cuarentena se prolonga por un mes más. Durante todo este mes de agosto tendremos que seguir atendiendo las normas y tener todos los cuidados para poder salir triunfantes en medio de esta pandemia. Pero nos encontramos con la palabra del Señor y las 3 lecturas, incluyendo el Salmo responsorial, nos alientan, nos fortalecen, pero también nos cuestiona, toca el corazón, nos interpela. En la primera lectura del libro de Isaías, el Señor pone las siguientes palabras en labios del profeta: oigan sedientos todos, acudan por agua, vengan también todos los que no tienen dinero. Y más adelante dirá: ¿por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? ¿Cuánto desperdicio de dinero? ¿Cuántas veces, y seguramente eso lo hemos venido pensando durante estos días de pandemia que ha azotado al mundo entero? ¿Cuánto dinero mal gastado? ¿Cuánto dinero mal aprovechado? ¿Cuánto dinero mal administrado? La brecha entre ricos y pobres cada vez más grande. Tantos pueblos viviendo la situación y la tragedia terrible del hambre. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos podido hacer nosotros desde aquí para saciar
aún el hambre de los más cercanos, la necesidad de los más pobres, el que acude a nosotros y que a veces despreciamos. Nos incomoda el pobre a veces, nos incomoda y nos fastidia el que viene a pedir un pedazo de pan. Los hemos de pronto, en ciertos momentos, los hemos colocado a un lado, les hemos hecho, hemos tenido gestos desagradables hacia ellos, puede ser. Nos repugna el que está mal vestido, el que huele mal, porque pasa necesidades, porque no tiene dónde poder vivir y dónde poder estar bien físicamente. Y en el rostro de ese hermano semidesnudo, en el rostro de ese hermano hambriento, en el rostro de ese hermano sucio, está Jesús. El dinero mal gastado, las naciones, las grandes potencias del mundo, también invirtiendo en armamentos, invirtiendo en otras cosas, olvidando las necesidades prioritarias de la humanidad. Y los gobiernos tienen que mirar hacia allá, hacia el bien común, hacia el bien de los hermanos, hacia el bien de los más pobres, como lo ha hecho la Iglesia. La Iglesia siguiendo a Jesús. Vámonos al Evangelio. Cómo el Señor mira con misericordia a esa multitud de gente que iba a su encuentro. La Iglesia procura mirar siempre y ha querido mirar siempre con ojos de misericordia a los pobres. Lamentablemente, esa obra caritativa de la Iglesia es la que no se muestra. Se muestra lo escandaloso de la Iglesia, se muestran ataques a la Iglesia, persecución a la Iglesia, antitestimonios en la Iglesia. Pero ¿dónde queda ese rostro de la caridad, de la bondad, de la misericordia que la Iglesia ha tenido? La educación llegó a Colombia a través de la Iglesia. ¿Cuántos hospitales atendidos anteriormente por la Iglesia, pero luego con intereses sociopolíticos fueron quitados? Universidades, hogares para los ancianos, escuelas para los niños, escuela para jóvenes huérfanos, para mujeres cabezas de hogar, tantas obras caritativas, cuántos comedores también comunitarios, obra de la Iglesia. Porque la Iglesia, y hay que pedirlo al Señor, la Iglesia debe procurar mostrar siempre el rostro misericordioso de Jesús. Y los apóstoles, cuando ya va cayendo la tarde, le dicen al Señor, le dicen: Señor, despidamos toda esta gente. Y dice: no, sí, despidámoslos y que se vayan a comprar algo de comer. No, denles ustedes de comer. Es el mandato del Señor. Somos nosotros los que tenemos que dar de comer al que está pasando necesidad. No es ir a decirle: vaya, busca, compra como puedes. Si no tiene cómo comprar, somos nosotros los que desde nuestra realidad y desde lo que tenemos que aprender a ser generosos y solidarios con el hermano que lo necesita. Y finalmente, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, dice el apóstol: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Ni la tribulación, ni la angustia, ni el hambre, ni la persecución, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Nada podrá separarnos del amor de Cristo, ni esta tormenta, ni esta pandemia, ni el dolor, ni la enfermedad. No, es cuando más tenemos que estar con el Señor. En todo vencemos porque el Señor está con nosotros. Tenemos que seguir pidiéndole al Señor, queridos hermanos y hermanas, que nos haga fuertes hoy y siempre. No es pedir fortaleza solamente en este momento. La humanidad ha tenido que pedirle, ha sentido la necesidad de pedir al Señor fortaleza en todos los momentos de su vida. Este no es el momento único, difícil de la vida. Han habido muchos más y seguramente que vendrán otros. Dios quiera que no sean tan grandes y tan fuertes como esta pandemia. Pero nada podrá separarnos del amor de Cristo. Que ese amor a Cristo sea un amor firme, que esa unión con Cristo sea una unión firme, que nada ni nadie nos arrebate del amor del Señor. Entonces, queridos hermanos, esas son las lecciones que nos trae hoy la palabra del Señor para meditar en esta semana. El dinero que tenemos que saber administrar pensando en los demás.
la misericordia, la bondad y la generosidad para con los demás. Demos de comer, no es hacerle el quite a la persona o al hermano que nos necesita. Y en tercer lugar, que nada, absolutamente nada, nos separe del amor de Cristo. Que la Santísima Virgen María, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, patrona de nuestro municipio de Roldanillo, nos cubra con su manto maternal y aleje pronto de esta pandemia, aleje a la humanidad pronto de esta pandemia que nos ha azotado a todos, pero que no nos puede hacer perder la fe y la esperanza. Amén.